Y aquí tenemos a la doctora. Hola, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Pues bueno, es un honor que esté con nosotros aquí transmitiendo para hablar acerca de un tema muy interesante que es la diabetes. Así es, así es. Un tema muy interesante y que está afectando de manera drástica la vida de las personas actualmente. Es correcto, doctora, es correcto. Es un día muy interesante y qué mejor que usted para poder hablar acerca del tema. Voy a ser breve con su presentación, no por una cuestión, por otra cuestión más que por el tiempo. Bueno, la gente puede hacer cita con la doctora Sandra Arias. Ella es experta en medicina regenerativa y anti-envejecimiento en Bogotá. Pueden buscarla como Sandra Arias Murillo, pueden hacer una cita con ella y pues bueno, es experta en diabetes, andropausia, células madre, factores de crecimiento, fatiga crónica, gastritis, menopausa, tratamientos de la obesidad, tratamiento antienvejecimiento y antienvejecimiento con células madre. Muy bien, doctora, pues vamos a comenzar bueno, acerca de una enfermedad que es la diabetes para que la gente no sepa o vaya, no tenga ningún familiar que tenga este padecimiento, pues sepa un poco de qué trata, ¿no? Así es. ¿Qué es la diabetes, doctora? Mira, la diabetes es una enfermedad, como te decía, que está afectando de manera drástica a gran parte de la población. Inclusive la diabetes como tal engloba una serie de condiciones antes de que francamente se instaure la enfermedad como diabetes. Generalmente, para que tengamos problemas con el metabolismo del azúcar, cuando se diagnostica una diabetes como tal, es decir, cuando los niveles de glicemia en sangre se encuentran ya francamente alterados dentro de esos parámetros que nosotros consideramos diabetes, que es por encima de 115 el nivel de la glucemia. Cuando eso se da, ya han transcurrido más o menos unos 20 años de mal funcionamiento del metabolismo de los azúcares o de los carbohidratos al interior de nuestro organismo. Entonces, es una enfermedad donde se daña ese metabolismo de los carbohidratos, pero que trae unos problemas muy serios para la salud a futuro, porque al dañarse ese metabolismo se comienza a generar una inflamación por esos excesos de glicemia, por ese trastorno en la insulina que se da allí. Y hay unas lesiones secundarias en las paredes internas de los vasos sanguíneos. Entonces, las personas a veces solo piensan en que es azúcar y no se piensa más allá de esto en todo lo que es azúcar, así sea un poquitito elevado, puede llegar a dañar el metabolismo de la circulación, entonces vienen los problemas secundarios de la diabetes a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, se nos daña la microcirculación, se daña la oxigenación de los tejidos, esa producción de energía que deben tener las células en nuestro cuerpo, se nos daña, se altera, por eso hay tanta fatiga. Se daña las terminales nerviosas, entonces por eso hay situaciones con las terminales nerviosas donde se altera la sensibilidad justamente por todas esas consecuencias que trae esos excesos de azúcares altos. Entonces, es un gran problema que se presenta en el metabolismo de los carbohidratos. Y sobre todo que es una enfermedad que no discrimina edad. O sea, puede haber niños que incluso pueden tener diabetes, ¿verdad, doctora? Indudablemente. Mira, está la diabetes tipo 1, que es una diabetes que generalmente se presenta a edades muy tempranas y tiene un factor genético de por medio, o sea, hay un gen que se abre y se expresa y abre la enfermedad, se trastorna la producción de insulina en el páncreas y aparece este desorden en la manera como nuestro cuerpo tiene que utilizar a los carbohidratos. Cuando pasa el tiempo suele aparecer la diabetes tipo 2, que es la típica del adulto. En la diabetes tipo 2 están unos estadios tempranos y hay unos estadios tardíos donde ya se depende de la insulina, es decir, hay que aplicar insulina para poder estabilizar ese metabolismo. Entonces, en términos generales, esos son los tipos de diabetes que nosotros convencionalmente vemos
como tú dices, no respeta edad, se puede presentar desde pequeños hasta muy grandes. Sin embargo, fíjate que las personas suelen pensar que como no hay herencia, entonces eso no va a llegar. Fíjate que Claro, sí, y en el adulto, si la diabetes se está diagnosticando alrededor de los 50 años, y te estoy diciendo que 20 años atrás viene el desorden en el metabolismo de los azúcares, ¿a qué edad arrancó? A los 30. claro, sí, sí. ¿Ves? Es por eso que, pues bueno, la diabetes, como usted lo acaba de indicar, y era un poco parte de la segunda pregunta, la siguiente pregunta, pues la tipo 2 generalmente se da en adultos. Es correcto. Así es, regularmente es una diabetes que se da en los adultos. Generalmente aquí ya no hay un componente importante genético de base, sino que es una diabetes que se ha presentado por un inadecuado estilo de vida. Y me refiero a un inadecuado estilo de vida, a que las personas estén comiendo de manera eh, lesiva, es decir, estén consumiendo muchos azúcares, muchas harinas refinadas en su alimentación o inclusive pocas. Fíjate que esta semana, justamente, pensando en nuestro en vivo de hoy, un paciente me hizo como la pregunta, Doc, pero ¿cómo voy a suspender el azúcar totalmente? Si es que la necesito para que me dé energía. Y esa es Claro. una falsa creencia que existe. Sí podemos suspender el azúcar porque la vida moderna y la vida actual nos tiene saturados de alimentos con azúcar. Si tú consumes una salsa, ketchup, si consumes alimentos que no necesariamente sean dulces, perfectamente ellos contienen carbohidratos y contienen azúcares. Entonces, en una dieta del mundo actual, estamos con demasiado consumo de carbohidratos que simplemente restringiendo los azúcares, continuaríamos aún así con una ingesta y con un consumo de carbohidratos. Entonces, respecto a eso, ¿necesitamos comer azúcar para tener energía? No, es falso. La célula puede fabricar muy buena energía a partir de las grasas sanas, a partir de comer aguacate, de consumir aceites saludables, un aceite de oliva, un aceite de aguacate. La célula puede consumir, fabricar energía a partir de una proteína balanceada, a partir de unos frutos secos que hacen parte como de familias de las grasas, semillas. Así que la única fuente de energía no es que te tengas que comer un dulce para sentir que ahí estuviste activo y con ella. Muy bien, doctora. Por ejemplo, si hay una paciente, una persona que dice que diga, como usted acaba de comentar, ¿no? Que no tiene familiares, que han padecido diabetes y quieren saber, pues, cómo identificar o cómo saber que tienen diabetes, ¿cuáles serían los síntomas, doctora? Mira, hay uno muy importante y yo creo que no lo valoramos lo suficiente y es sentirnos fatigados. Para mí ese es un síntoma importantísimo. Generalmente nosotros venimos sintiendo una fatiga, un cansancio, como que estamos apocados, estamos disminuidos en nuestra vitalidad, en nuestra energía y no le prestamos atención. Simplemente pensamos, tuve un día muy pesado, estoy estresado, N cantidad de justificaciones y no le prestamos atención a este tipo de situaciones. Entonces, el cansancio, el sentirnos agotados es un síntoma y es una alerta. Y hay que prender señales, hay que hacer exámenes, hay que consultar cuando eso se viene presentando de manera repetitiva, frecuente. De otro lado está la sed excesiva, cuando tomamos agua y no nos saciamos, nos hidratamos y no nos saciamos, algo está pasando generalmente en ese metabolismo. La visión cansada, se fatiga, hay visión borrosa, nos fatigamos a nivel de visión con frecuencia, algo está pasando. ¿Por qué te lo menciono así? Porque generalmente esos primeros síntomas son muy sutiles
Y Claro. tenemos que estar muy atentos a nuestro organismo, porque no nos vamos a dar cuenta que estamos en unos rangos alterados, sino hasta cuando, francamente, uy, el mareo, el desmayo y apareció el diagnóstico de la diabetes. Cuando el cuerpo días atrás, años atrás, estuvo expresando esa fatiga, ese cansancio, ese exceso de sed, esos cambios en la visión. Sí, evidentemente, como nosotros siempre decimos, que creo que al síntoma, a cualquier síntoma que tengamos de manera normal, pues es muy importante, como siempre estar atentos de pues de cualquier anomalía en el cuerpo, ¿no? Entonces, por lo mismo, usted pues acierta bastante bien, ¿no? O sea, ir con una especialista como usted para que le detecten, para que lo diagnostiquen y además haga los exámenes que son pertinentes para saber pues bueno, si tiene diabetes o no se tiene diabetes. Eh, el tipo de examen, imagino que es una extracción de sangre y, y así ya se puede saber el nivel Sí, bueno, si tiene diabetes o no la paciente. sí, mira, el examen ideal, los exámenes, porque realmente quisiera decirles que no es un solo examen. Nosotros generalmente pensamos en tomar la glicemia. Desde el Ok. punto de vista de la medicina regenerativa, de la medicina de antienvejecimiento, si hay un factor muy importante que nosotros siempre queremos cuidar en nuestros pacientes es este, porque trae consecuencias drásticas para la salud, daña terriblemente la manera como están funcionando nuestras células, quedan muchos residuos cuando esos análisis de laboratorio no se encuentran bien. Entonces es como tener el cuerpo todo el tiempo saturado de toxinitas cuando eso no está bien. Entonces, te hablaba del examen y realmente son como un grupo de exámenes que es un perfil de De acuerdo. carbohidratos. En ese perfil de carbohidratos, el ideal es tomar las glicemias o la glucosa en sangre, que es el examen pues como más conocido, el más convencional. El ideal es tomarla en ayunas y 2 horas después de los alimentos para poder comparar si estamos nuevamente volviendo a tener esos rangos de normalidad. El objetivo es que estoy en ayunas y estoy en rangos normales, como después de que como se sube la glicemia y más o menos unas 2 horas después debo estar nuevamente muy alrededor de esos rangos de normalidad. Al respecto, yo quisiera decirles, porque lo encuentro muchísimo en los pacientes, que los niveles normales son tener glicemias de 85, no tener glicemias de 100. Si estoy en 99, ¿por qué? Porque la normalidad la tenemos hasta 100. Pero entonces yo te pregunto, si estamos en 99 estamos bien y si estamos en 101 estamos mal. No, en ambas circunstancias estamos mal, porque ya estamos saliéndonos de ese rango de normalidad. Entonces, De hay acuerdo. muchas personas que se hacen como justificación mental y dicen, no, estoy en 98. Eso es un poquitito. No, un poquitito no. Ya te saliste de los rangos. Ya te estás yendo es hacia la enfermedad, que no estás en donde francamente nosotros podemos decirte, estás con la enfermedad, pero te saliste, ya no estás en la normalidad. Entonces vamos a pensar que lo normal es 85 en glicemia. El otro examen que hace parte de este pool de carbohidratos es tomar algo que se llama hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada. Solemos tener como referencia de ese examen el patrón del paciente diabético controlado, pero no pensamos en el paciente sano. Las personas, cuando miran esos reportes, encuentran niveles de 6 y dicen, no, estoy en 5.9, estoy normal. Pero esos rangos que convencionalmente nos están dando los laboratorios son para el control de los pacientes diabéticos, no para las personas que no tenemos diabetes. Así que el rango ideal allí está por debajo de 5.3%, que es el que me dice que en promedio durante 3 meses
he tenido glicemias de 85. Adicionalmente, ese examen nos habla a nosotros de algo que se llama la glicación, que es una reacción química que sufren las células al interior. Cuando eso se encuentra aumentado, es decir, cuando esa cifra está por encima, quiere decir que la glicación se está elevando. Y si la glicación se eleva, va a quedar basura derivada de los azúcares y de los carbohidratos que la célula no está en capacidad de neutralizar tan fácilmente. Y arrancan los problemas secundarios. Así que ese segundo patrón importantísimo. Y el tercero son los niveles de insulina. Generalmente, lo que se viene alterando y dañando 10 años atrás, 20 años atrás, es ese nivel de insulina. Así que hay que chequearse la insulina porque ella es de las primeras que comienza a mostrar: aquí no están bien las cosas, vas teniendo problemas. Chequearse la insulina se hace igual que la glicemia, en ayunas y 2 horas después de haber desayunado. Y las insulinas, o de haber recibido una carga de glucosa cuando no hay riesgos importantes con el azúcar. Esa insulina es la hormona que produce nuestro páncreas y que transporta a la glucosa. Es como si fuese un vagón, ¿cierto? Que se encarga de abrir como si fuera la llave que entra a la cerradura en las células, y cuando la insulina entra en esa cerradura de las células, la célula abre un canal y le dice a la glucosa: puedes seguir para yo aprovecharte como fuente de energía. Entonces, si de entrada esa insulina no hace bien su función hacia las células, la glucosa no va a entrar de manera correcta y adecuada, no se va a aprovechar de manera correcta y adecuada al interior de las células. Entonces hay que chequearla. Primero, antes de una diabetes, aparecen cambios como la resistencia a la insulina, que es esto que les estoy hablando, de el engranaje de esa llave en su cerradura para que la célula abra sus canales y lo aproveche. Cuando eso falla, hay algo que se llama resistencia a la insulina y aparece de manera muy temprana. Otra situación que aparece de manera muy temprana son las hiperglicemias, que era lo que te decía: tener azúcar de 98, 102, 105, y simplemente pensar que, no, lo que pasa es que ya yo no tengo diabetes, no tengo que hacer nada porque yo no tengo diabetes. No, tienes todos los riesgos. No sabes si Claro. ya estás en el año 20 a punto de que te diagnostiquen diabetes. Sí, no, y sobre todo porque es una enfermedad que, bueno, de acuerdo a informaciones, no hay una causa aparente, ¿no? O sea, no existe como causas, o sea, razón o de la existencia de una persona con diabetes. O sea, sí, como usted comenta, hay manera de prevenirla, de los cuidados, pero no hay una razón médica, ¿verdad, doctora? Mira, indiscutiblemente, a hoy hablamos de algo llamado la epigenética, y es que el entorno que yo le ponga a mis genes permite que yo me mantenga al margen con las enfermedades, o que las enfermedades se lleguen y evolucionen, crezcan, avancen en mi organismo. Entonces, aquí es muy importante entender ese concepto, porque mi estilo de vida va a ser determinante en que aparezca o no aparezca esa enfermedad. Nosotros solemos pensar que las personas propensas a tener una diabetes son solamente los obesos, ¿cierto? Cuando no Claro. es así, las personas delgadas que tienen una mala alimentación, que se toman todos los días una Coca-Cola, que aman comer panes, galletas, tostadas, pasteles, postres, creen que porque son delgadas y no engordan, nunca van a tener este tipo de problemas, lo cual no es cierto. Sí, no. Algún día, esa epigenética, que es todo ese entorno celular, se va a terminar dañando, porque es que no estás con la lógica de la vida, ¿cierto? No estás fluyendo
con las armonías que necesita normalmente el cuerpo. Nosotros no estamos diseñados para comer azúcar todo el tiempo. ¿Ves? Sí, Entonces, claro. el estilo de vida es determinante, determinante en cuanto a suspender el consumo de los azúcares y un muy buen control en el consumo de las harinas, de los postres, las cosas de panaderías, de pastelerías. Ahí hay que tener un muy buen control. Hay otro factor, entonces no es solamente la obesidad, sí es un factor, pero no es el único. La alimentación juega un rol muy importante. El otro rol muy importante lo juega la actividad física. Los seres humanos no somos sedentarios por naturaleza. Nuestra naturaleza es para movernos, para tener actividad, no para estar quietos, sentados frente a un ordenador o en un escritorio 8 horas todo el tiempo. Nosotros necesitamos tener actividad y conscientemente debemos, en el ritmo de vida actual, buscar tener actividad, ponernos de pie, dejar, mira, yo me encuentro personas súper jóvenes en el edificio donde tengo el centro médico, me encuentro personas súper jóvenes tomando el ascensor para subir del segundo al tercer piso. Por Sí, no. favor, imagínate. O sea, Sí, ¿no? O sea, ¿qué te cuesta subir 20 escalones? Pero tu salud sí lo va a agradecer. sí, sobre todo porque en esta época de, pues de encierro, bueno, de que ha habido mucho encierro o limitaciones en salidas, pues creo que cuando se sale, aprovechar el caminar o hacer esta actividad física, pues siempre va a ser Claro. bastante fundamental. Importantísimo. Entonces, el sedentarismo es el otro factor que nos predispone a tener este tipo de problemas. Y podría decirte que el otro factor es ser confiados con los análisis de laboratorio. Te hago mucho énfasis en eso porque es que es muy común, muy en extremo común. No, es que yo tengo 98, no me he pasado todavía, estoy bien. Y no hacen nada, nada para corregirlo. Imagínate, gravísimo. Aquí, doctora, antes de que se me vaya la pregunta, dice doctor.progress, dice que si podía mencionar tal vez algo de la resistencia a la insulina y la obesidad. Un momentito, vale, perfecto. Mira, la resistencia a la insulina es una situación que se presenta años atrás del diagnóstico de la diabetes. Realmente lo que sucede es que se altera, se presentan cambios a diversos niveles. De un lado, se comienza a alterar el receptor periférico de la insulina, es decir, la cerradura que hace el enganche perfecto con la insulina en la membrana celular. Ese receptor de la insulina depende de ciertos nutrientes específicos como el magnesio, el manganeso, el zinc, el cobre, que son nutrientes que lo van a mantener. Pensémoslo como el mantenimiento de la cerradura que hace el engranaje de la insulina en nuestra célula. Cuando ese receptor periférico de la insulina comienza a presentar fallas, la insulina se puede producir de manera normal en el páncreas, pero llega y no hay engranaje, no hay engranaje, como si no sirviera la llave en la cerradura. Por ende, Ok. los canales que se deben abrir, ¿cierto? Que son esos canales que se deben abrir para el ingreso de la glucosa y que ella llegue a la mitocondria y la utilice de manera correcta, no se va a dar. Entonces, se queda como atorada fuera de la célula esa glucosa sin ser correctamente utilizada y aprovechada por el cuerpo. Ese primer conjunto de alteraciones es a lo que nosotros llamamos una resistencia a la insulina y que nos está anunciando que se viene como una bola de nieve en crecimiento
el trastorno que va a llevar a la prediabetes y a la diabetes. Al final lo que sucede es que ya ni el páncreas está fabricando bien la insulina, o sea, el otro extremo, este es el extremo temprano, el extremo tardío termina haciendo que ya ni el páncreas está haciendo la producción y la fabricación correcta de la insulina, ni el receptor está funcionando, ni el ingreso de la glucosa está saludable y de manera adecuada al interior de las células. Se presentan excesos de glucosa internamente como residuos metabólicos de ese proceso que es la glicación, y tenemos unas células en su interior con unas mitocondrias, yo suelo decir meladas de azúcar, ¿cierto? Unas mitocondrias paralizadas, meladas de azúcar, que ya no son capaces de fabricar ATP, que no son capaces de hacer su metabolismo de manera correcta, se nos altera la respiración celular, la producción de ATP a nivel celular, y de ahí la severa fatiga que se siente en el paciente con diabetes. Muy bien, doctora. Y bueno, hablando de sus experticias, el, cómo, por ejemplo, en la cuestión de las células madre, pueden ayudar a la diabetes. Ya, mira, el tratamiento con células madre impacta de manera positiva en varios puntos. De un lado, podemos ayudarle al páncreas como si le diéramos un nuevo respiro frente a su rol de producción de insulina. Entonces, estimulamos las células beta del páncreas. De otro lado, podemos estimular a esos receptores periféricos de la insulina para que vuelvan y se nos activen, y el acople entre el receptor y la insulina se dé de manera correcta y adecuada, y entonces aprovechamos la utilización de esa glucosa. De otro lado, hacemos mucha prevención de lesión a órganos de Ok. blanco, es decir, hacemos prevención de la lesión de la pared del endotelio vascular, es decir, de esa pared interna de los pequeños vasos sanguíneos, para ayudar en este tipo de condiciones a prevenir complicaciones como los derrames cerebrales, como los infartos, como los problemas de retina, como los problemas de visión, justamente porque estamos mejorando ese entorno de la pared del vaso sanguíneo. Ayudamos a prevenir el sufrimiento y esa destrucción, ese daño que se da. Haz de cuenta, pues lo expreso como hacia los pacientes, que se da en la terminal de la neurona, del sistema nervioso, en donde ella se daña y justamente por eso se pierde la sensibilidad. Entonces, ayudamos como en la corrección de ese metabolismo, en que otra vez el cuerpo vuelva a tomar roles y funciones. Ese es el gran objetivo de hacer un tratamiento con células madre para diabetes. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que si nosotros tratamos estadios tempranos, todavía hay mejores mecanismos de recuperación. O sea, podemos recuperarnos mucho mejor así estamos tratando una diabetes de 10 y más años de evolución. ¿Sí? Entre Sí, de más acuerdo. temprano, mejor va a ser la respuesta. Y tremendamente importante, y creo que es como una concepción errada que suelen tener a veces muchos pacientes, es que se ponen los tratamientos con células madre, y después de que se pone un tratamiento de células madre, yo me puedo ir a comerme los kilos de azúcar y nada me va a pasar. Y eso no es cierto. Sí, no, Estamos ayudando a mejorar la calidad de vida, estamos ayudando a controlar la enfermedad, estamos ayudándote a prevenir situaciones críticas para con la salud a futuro, pero indiscutiblemente el estilo de vida sí o sí se debe corregir siempre, siempre, para nosotros estar bien, no solo con diabetes, con cualquier otra enfermedad. sí, evidentemente, doctora. O sea, creo que
la labor del doctor es dar el tratamiento adecuado, ¿no? Las recomendaciones, explicar bien a bien la enfermedad, pero también como paciente, pues uno debe colaborar con el doctor, pues para ayudar a que, pues bueno, en este caso la diabetes y el tratamiento, pues funcionen, pues de la mejor manera, ¿no, doctora? Así es, así es, así es. Y Aquí, existe. aquí, perdón, aquí pregunta, dice aquí, ¿qué pasa con la retinoplastía diabética? Vale, mira, cuando existe un exceso de insulina en nuestro organismo, esa insulina dispara sustancias inmunológicas llamadas citoquinas que activan inflamación. Entonces, disparamos cascadas inflamatorias. Cuando tenemos excesos de glicemia y cuando tenemos excesos de insulina en nuestro organismo, de manera alterada en ese metabolismo, estamos disparando la inflamación. Voy a poner el ejemplo con el COVID en este momento. El COVID es una enfermedad que de manera crítica y aguda dispara eso. Dispara una inflamación en la pared interna de absolutamente todos los vasos sanguíneos. En este caso, o sea, vuelvo y lo traigo, el trastorno, el exceso de glucosa, el trastorno con la insulina, produce lo mismo, solo que es algo que se va dando gradual, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cada vez hay más y más y más inflamación al interior del vaso sanguíneo, es decir, el endotelio vascular comienza a sufrir inflamación por esa situación. Esa es la gran razón por la cual terminan al final sufriendo los pequeños vasos sanguíneos. Y de ahí el riesgo de los pequeñitos vasos sanguíneos que se encuentran en el ojo hacia la retina y por eso el problema de visión que suelen tener las personas con diabetes. De ahí los otros riesgos, ¿cierto? Los pequeñitos vasos sanguíneos que se encuentran hacia el glomérulo en el riñón. Eso está inflamadísimo. Quiere decir que el intercambio está alterado. El riesgo entonces se presenta hacia el riñón por esa lesión hacia esos pequeños vasos. En el corazón con las coronarias, exactamente igual. Los pequeños vasos sanguíneos a nivel de neurona, exactamente igual. Los pequeños vasos sanguíneos hacia las extremidades, en los dedos, en los pulpejos. El paciente diabético hace problemas de necrosis en las puntas de sus dedos. ¿Por qué? Porque al final no hay un intercambio de nutrientes, no hay un aporte de oxígeno de manera correcta y adecuada hacia ese lugar donde ese vaso sanguíneo pequeñísimo, esa microvasculatura tuvo que llegar. Entonces, he allí el gran trastorno, ese gran inconveniente que nosotros queremos controlar, queremos mejorar, queremos estabilizar en los pacientes diabéticos. Es decir, que eso que acaba de comentar es un poco como las consecuencias de la diabetes ya a un nivel que no sean cuidadas, ¿no? Claro, claro que sí. Porque, lo insisto mucho, es un proceso y es un proceso que se da con el paso de los años. No es un proceso que tú tienes de un día para otro. Uy, hoy diagnosticaron diabetes. ¡Ah, Dios, ¿qué pasó? No, eso viene de muchos años atrás. Te Claro. diagnosticaron hoy diabetes porque llevas años y años con unos malos hábitos, sedentario, no estás cuidando tu salud. Y pues llega la consecuencia, ¿cierto? Yo digo, el cuerpo saca su factura en algún momento. Entonces, si a pesar de que diagnostican la diabetes, no se le presta atención, no se corrige, no se controla, no se pone la persona en unos rangos correctos y adecuados, pues esos mecanismos van a seguir empeorando, van a seguir empeorando, van a seguir empeorando, hasta que de pronto a esa persona
resulta que le diagnostican un problema renal, una enfermedad, una insuficiencia renal, y ya, Sí, claro. y ya hay mucha lesión. No quiero decir que no se puedan estabilizar, se pueden estabilizar, pero fíjate que pudiste haberlo hecho, ¿cierto? Lo que te ibas a cuidar en ese momento cuando apareció el diagnóstico de la falla renal, lo pudiste haber hecho 10 años atrás y no te Sí, hubiera claro. llegado esa situación. Entonces, aquí hay un tema de mucha conciencia. Muy bien, doctora. Pues bueno, retomando un poco el tema de del tratamiento de las células madre, que es una parte de su experticia, ¿cuánto dura este tratamiento? ¿Qué tan accesible es? Mira, el tratamiento de células madre, en estos casos se pueden hacer, los tratamientos se pueden hacer con diversos tipos de células. Las autólogas, que son las que usamos del mismo paciente, es decir, se extraen de la médula ósea o del tejido graso del mismo paciente, se procesan en el laboratorio y se utilizan, se transfieren nuevamente al paciente. O las células que están derivadas del cordón umbilical, que son células madre mesenquimales que se obtienen, se procesan y se transfieren al paciente o a la persona que tiene el problema de la diabetes. Eh, Cuando nosotros hacemos este tipo de tratamientos, regularmente estamos hablando de esquemas de tratamiento de entre 3 a 6 meses. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es preparar el cuerpo, luego poner las células madre y luego llevar el cuerpo en un control hacia la manera como él está reparando, renovando, regenerando tejidos. Y ese proceso tarda en promedio 6 meses. Entonces, hay un seguimiento durante 6 meses. Ya, la fase como tal, donde nosotros transferimos las células madre, el lapso de tiempo en el que se deben colocar las células madre es un lapso de entre 5 días a 15 días, dependiendo de la condición de cada paciente. O sea, que necesitan estar ahí muy con el médico para estar pendiente, seguimiento, 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 porque vamos a poner en ese periodo de tiempo las células. Obviamente, antes ha habido una preparación y después habrá un gran seguimiento hacia esa respuesta regenerativa. Pues bueno, el tratamiento, pues obviamente tiene que tener un seguimiento, como usted lo acaba de comentar, pero este tratamiento, una vez que ya finaliza los 6 meses, ¿cuánto tiempo le dura al paciente? ¿Tiene una caducidad o es, digamos? Qué bonita pregunta, súper importante. Mira, los tratamientos de células madres son tratamientos multidosis, es el término que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reparando tejidos vivos y las células en nuestro organismo todo el tiempo están en recambio, todo el tiempo están en recambio. Entonces, toda esa actividad de reparación y de regeneración se puede dar de diversas maneras. Voy a poner el ejemplo que nos hace entender un poquito más ese concepto de multidosis, y es que ponemos células, ayudamos a reparar, pero la reparación de los tejidos llega como a este nivel y debemos llegar a este. Entonces ponemos un refuerzo y vamos estimulando nuevamente otro punto de incremento hacia la reparación. Esa es una de las razones de la multidosis. La otra es que hacemos reparación, pero con el paso del tiempo, la naturaleza de la enfermedad es como a volver a hacer un pequeño declive, ¿cierto? Como a descontrolarse. Entonces, ponemos, controlamos y cuando hacemos los refuerzos nos mantenemos como en ese punto de control. Ese es el objetivo de hacer refuerzos y sí se necesitan generalmente en este tipo de tratamientos. De acuerdo, doctor. Aquí nos está preguntando bueno, un usuario, en qué rango debe estar la glucosa del paciente para iniciar el tratamiento con las células madre. Vale, no tenemos
no podríamos decir que tenemos un rango establecido para decir, si el paciente está en 100, hacemos el tratamiento de células. No lo manejamos bajo el patrón de la concentración de glicemia, lo manejamos más bajo patrones en la preparación metabólica, en toda esa fase previa a lo que nosotros buscamos es modular la inflamación del paciente de manera drástica, importante, corregir su estilo de vida, sus hábitos, y que el paciente entienda y tome la conciencia de esa nueva, de ese nuevo estilo de ahí en adelante para el resto de su vida y que se lo goce y que lo disfrute. En esa fase de preparación metabólica generalmente involucramos aspectos emocionales, porque estas son situaciones que impactan muy negativamente, ¿cierto? Nos deprimen, nos ponen tristes, sentimos que se nos dañó la vida cuando Sí, claro. aparecen esos diagnósticos. Entonces, trabajamos en conjunto con las emociones y hacemos le ponemos una fuerza grandísima a la desintoxicación de los tejidos, a la eliminación de toxinas. Pensemos que cuando hay una hiperglicemia, estamos con un paciente con un incremento de hasta 50 veces de especies reactivas de oxígeno. Es decir, hay radicales libres 50 veces, hay una carga de toxicidad por radicales libres 50 veces más alta de lo normal y de una persona que no tenga este tipo de problemas, ¿cierto? De lo convencional. Así que hacer un control sobre ese exceso de toxicidad, sobre esa carga tan elevada de especies reactivas de oxígeno que hay en su organismo, ayudar a neutralizar, estamos teniendo muchos residuos nitrogenados, estamos teniendo mucha toxicidad que no debería estar, así le explico yo generalmente al paciente, hay que neutralizar y sacar del organismo todos esos excesos, ¿cierto? Ayudarle al paciente a que metabolice mejor. En eso consiste la fase antes de. Cuando ya hemos avanzado en esa fase, no podría decir que la tenemos perfectamente funcionando porque se va dando con el tiempo, pero cuando ya hemos avanzado poco a poco en esa fase y como que le dimos un giro en ese aspecto al metabolismo, allí es donde debemos poner las células madre. Aquí también nos preguntan que si el tratamiento con células madre para la diabetes es exento de los fármacos. Ya, no, indiscutiblemente se debe acompañar con medicamentos. Varía mucho del estilo de médico a médico. A mí me gusta mucho apoyar al paciente con nutracéuticos, me encanta apoyar al paciente con medicina de regulación fisiológica. Es mi estilo, ¿verdad? Entonces, Okay. mucho de estilo a estilo, pero indiscutiblemente se tiene que apoyar de medicamentos porque nosotros a través hablaba de nutracéuticos, ¿por qué? Porque fíjate que, como lo mencionaba antes, el receptor de insulina necesita nutrición, ¿cierto? Y Claro. tenemos que dársela al cuerpo. No basta, ya hay una condición alterada, no basta la alimentación, necesitamos suplírsela para poderlo llevar rápido a otro nivel que nosotros queremos de control. Entonces, se acompaña de medicamentos. Sí, Hace evidente. poco, sí, hace poco en el Congreso de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad se estuvo hablando muchísimo acerca de la metformina y creo que vale la pena desmitificarla como medicamento, al punto en que está llegando a considerarse del top 10 de los medicamentos anti-aging. ¿Por qué? Porque la metformina nos está ayudando a controlar todo esto, ¿cierto? Le está ayudando al paciente no diabético a no llegar a esos rangos. Y no me refiero a estar tomando metformina todos los días para siempre sin necesidad de tener una diabetes, pero sí eventualmente
que nos ayude a volver a niveles de normalidad. Y ya para el paciente que está francamente diabético, pues enseñarle que la metformina no es la que le está alterando la visión, es lo que suelen decir los pacientes, ¿cierto? Que el medicamento es el que le está enfermando los ojos, que el medicamento es el que está enfermando sus riñones. Entonces, creo que hay que desmitificar también mucho del medicamento, porque el medicamento está ayudándole al paciente a corregirse, a mantenerse en buenos niveles. Lo que nosotros podemos hacer es complementar de manera integral su tratamiento con todos estos otros aspectos que hemos mencionado hoy. Muchísimas gracias, doctora. Mire, antes de concluir, porque ya hemos llegado al tiempo límite de Instagram para los videos después, porque esta entrevista va a quedar guardada para todos nuestros canales. Quiero comentarle a toda la gente que puede hacer una cita con la doctora acerca del tema, si tienen diabetes o tienen un paciente, un familiar con diabetes, o más bien quieren prevenir la diabetes para no enfermar de manera grave de esta condición. Pues bueno, pueden hacer una cita con la doctora a través del perfil Top Doctors, Top Doctors Colombia. Ella pueden solicitar una llamada, pueden ver su agenda, pueden solicitar su agenda y hacer una llamada por telemedicina también de Top Doctors, que es e-consultation. Para nosotros es un honor que esté usted como miembro de Top Doctors Colombia. Y pues bueno, muchas gracias, doctora. A ti muchas gracias, gracias por este maravilloso espacio. Y finalmente yo quiero que quede mucho como ese concepto de conciencia frente a esto. Es un tema en donde necesitamos hasta nosotros como médicos tremenda conciencia, ser congruentes. Y es verdad, este tipo de materiales, el fin es que la gente pues esté bien informada, esté bien con gran conocimiento acerca de la enfermedad, para que a futuro pues no esté desinformada y busque información que no le esté ayudando a seguir la enfermedad. Así es, así es. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga muy buen día. Mil gracias. Y un bonito día. Igualmente, doctora, muchísimas gracias. Ok, bye bye.